Muy buenos días a todos los oyentes que hoy se encuentran acompañándonos en este audio informativo. Hoy en esta sesión nos tocará hablar de la enfermedad llamada Salmonella Typhi, más conocida como la fiebre tifoidea. Mi nombre es Diego de los Santos y hoy me encuentro entrevistando a mi compañero Jesús Alejandro Sarmiento Méndez, el cual nos estará dando su opinión sobre dicha enfermedad. A ver, Alejandro, cuéntanos, para ti, ¿qué es la fiebre tifoidea? Bueno, para mí, así tomando las personas que no tienen conocimiento relacionado sobre el tema, saben que es una fiebre normal, como es la calentura alta, o más conocida como la temperatura máxima de 40 grados, y que con tratamiento y el cuidado respectivo que daba para toda fiebre, se curaba. Pero ahora que ya algunas personas relacionadas me pueden decir, o incluso yo ya les puedo comentar que es una enfermedad infecciosa bacteriana que afecta al intestino y ocasionalmente al torrente sanguíneo. Pues es una enfermedad muy, ¿cómo decirles? Muy grave en algunos casos y que puede ser hasta mortal. Dime, Diego, ¿cuál es tu siguiente pregunta? Pues sería la de preguntarte cómo se llega a transmitir o propagar esta enfermedad. Esta enfermedad se puede llegar a transmitir o contagiar mediante la comida o el agua contaminada que viene de la preparación de alimentos en la calle y que en algunos casos llegué a investigar que me apareció que es por contacto cercano con algunas personas. Me imagino que es al beber en el mismo vaso, este, o digamos, ponerte una misma prenda que él se haya puesto o cosas referentes así, me imagino yo. Referente a ese tema no te podría ayudar tanto porque no investigué a fondo sobre eso, pero es que por contacto físico o cercano con ese tipo de personas que están infectadas puede llegarte a enfermarte a ti también. ¿Tú sabes cuáles son los principales síntomas de la enfermedad y cómo se van desarrollando? Claro que sí, los síntomas que puedes tener en la fiebre tifoidea leve son la fiebre elevada, eso sí, el dolor de cabeza, el dolor de vientre y diarrea. Hay muchas personas que no saben cómo poder prevenir esta enfermedad. A ver, ¿qué nos recomendarías para prevenir? Bueno, parcialmente los doctores que saben más o menos del tema te recomiendan una vacuna, que ese te lo puede quitar parcialmente. De ahí puedes ir llevando un pequeño tratamiento con ya personas especializadas y llevar cada semana o cada cierto tiempo que te diga los doctores un diagnóstico clínico. ¿Es cierto que hay variantes o tipos de esta fiebre y tú sabes cuáles son? Claro que sí. Esas variables, bueno, son dos tipos. Los tipos se van en grave y aguda. La aguda es que puede curar en días o en semanas a mucho. Y la grave es que al momento que te da la fiebre, te da una enfermedad muy fea. Bueno, ataca tu sistema inmunológico muy rápido y necesitas una atención médica urgente porque si no puede llegar a complicarse y podrías morir. Hay muchos, o bueno, la mayoría que presenta esta enfermedad no la presenta al contacto con la bacteria. ¿Qué tiempo debe de pasar más o menos para que aparezcan los síntomas? Bueno, los síntomas en sí no aparecen de un día para otro. Tiene que llevar un proceso. En algunos casos, la más rápida puede llegar en una semana después de haber tenido el contacto con la bacteria o haya ingerido la bacteria. Y en casos muy largos pueden llegar a ser de 3 semanas después del contacto de la bacteria. Me han comentado que hay fases de la enfermedad. En la primera fase, ¿cómo son los síntomas? En la primera fase son los escalofríos,
el dolor de cabeza, el estomacal, la diarrea o estreñimiento en algunos casos, el salpullido, que es un salpullido leve, el dolor muscular que puede llegar a ser intenso o leve y una pequeña debilidad en el cuerpo. ¿Me podrías comentar sobre la siguiente fase? Claro que sí. En la segunda fase puede ser el siguiente nivel del dolor estomacal, que puede ser un poco más fuerte. En algunos casos el estómago hinchado. En esa bacteria puede llegar a también acompañarla una infección séptica o septicemia, me parece que así decía, septicemia, causada por la bacteria intestinal que puede afectar en todo el cuerpo, que te pues, lo puede complicar o bajar más rápido tus defensas. Y en la tercera fase, ¿cómo son los síntomas o cómo empeoran? En esos casos, bueno, en casos muy graves, la tercera fase se puede presentar como confusión, de que las personas no tienen mucho, pierden la memoria o tienden a complicarse al hablar, el no poner atención a los que los rodea, por ejemplo, distraerse muy fácil y el de tener una pequeña reacción después de lo que le hayan pedido o actuado o cositas así. ¿Tú conoces la triada? Claro que sí, la conozco. Pues me podrías comentar cuáles son los componentes de la fiebre tifoidea en la triada. Los agentes de la triada en la fiebre tifoidea son los agentes biológicos y sociales. En los agentes biológicos es que la fiebre es una bacteria y en los agentes sociales es por la mala alimentación o la pobreza. Y en la parte del huésped, ¿cómo sería esta? En la parte del huésped es que afecta para todos los humanos. Esa enfermedad no discrimina a ninguno. Pero es más común verse la fiebre tifoidea en adultos jóvenes, más o menos unos 30 a 40 años más o menos, y en niños de edad preescolar, que es lo que estamos hablando de menores de 5 a 9 años. ¿Y en su ambiente? Bueno, su ambiente son las áreas empobrecidas, que son bajos recursos de centro de salud, mayormente comen no balanceadamente, comen mucha carne o muchas cosas de la calle, muchos procesados. En áreas muy sobrepobladas, se puede dar mucho en los climas cálidos y en las áreas donde existe la poca higiene personal. A ver, tú que ya conoces más de este tema, ¿me podrías decir cuáles serían para ti unas opciones para promover o educar sobre esta enfermedad? Por supuesto, algunas de estas, lo que mi punto de vista para proporcionarles sería hacer campañas referentes sobre la contaminación del virus de tu cuerpo, hacer pláticas referentes a la higiene y cuidar la preparación y en dónde compras tus alimentos, porque por lo mismo que te había dicho y comentado de que como lo preparan en una higiene no muy sana, que no se pueden llegar a lavar las manos muy bien o no lavan los vegetales o las cosas que lo preparan, puede llegar a infectarse y eso mismo puede llegar a contener el virus y hacernos caer en la fiebre tifoidea. Si ya tuviéramos la enfermedad desarrollada, ¿qué acciones podríamos tomar para mejorar o curarnos en menos tiempo? Uno de esos casos sería seguir el tratamiento que nos han proporcionado los médicos especialistas o al médico que hayas ido referente al tema. Seguir sus indicaciones al pie de la letra para no confundirse al momento de ingerir los medicamentos o que te vayas a tener una pequeña intoxicación. Y esperar a que el médico pues dé el alta, porque si no siguen eso puede llegar a suceder o existir las secuelas o variables. Incluso puede llegar a haber una recaída que puede terminar en la muerte. Mi última pregunta sería la de cómo podría llegar a ser la rehabilitación de una persona que tuvo la enfermedad.
La rehabilitación de una persona tal cual haya pasado por la enfermedad o haya tenido no mucho tiempo la enfermedad puede ser dándole una buena alimentación, me comentan los doctores, con una dieta para desintoxicar a la persona, porque puede haber quedado residuos de la enfermedad o para limpiar el organismo prácticamente y llevar un tratamiento para lo mismo, para volver a levantarte, reforzar tus defensas, vitaminarte e ir haciendo a la semana de que hayas salido de eso, hacerte un pequeño diagnóstico junto a los especialistas para que ellos te digan de qué diagnóstico va a ser y tener un mayor control en la enfermedad o en la rehabilitación, pues, para que salgas bien y no tengas ningún problema al recaer o algo. Ok. Pues después de toda la información que hemos escuchado, esperemos que tengan un poco más de cuidado todos, porque contraer la enfermedad sí está algo fuerte. Y le doy gracias a mi compañero Jesús por habernos acompañado el día de hoy y darnos información importante acerca de la fiebre tifoidea. Nos vemos en otra ocasión. Pásenos con 10.